Muy buenas tardes, espero que os encontréis bien. Como ya os he dicho, tenemos dos charlitas del tirón. La primera charla, ya hemos dicho que de algo totalmente inédito en este Summit, que son temas de IA. Así que vamos a intentar dar esta charla de auditado de IA generativa con José Torre, que nos va a explicar un poquito cuáles son los retos a los que se han tenido que enfrentar ellos y cómo los han resuelto. Así que nada, un aplauso muy fuerte para José y empezamos. Pues, ¿qué tal? ¿Se me oye, no? Sí. Bueno, soy casi el que va a hacer vuestro cerebro papilla, porque me ponen el último y además, como decían antes, voy a hablar de algo totalmente nuevo, algo que no suena de absolutamente nada, ¿vale? Que es el tema de IA generativa, que como estamos viendo en todas las charlas, antes hacíamos una broma de que, casi podemos hacer una expresión regular de todas las sesiones, ¿no? Bla, 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 IA, seguridad, bla, bla, IA, bla, seguridad. Y yo no voy a ser diferente a todos los demás, os voy a explicar un poquito los retos, pero os voy a enseñar pues algunos ejemplos un poquito más prácticos, ¿no? Desde herramientas open source integradas dentro de Amazon Web Services como servicios autogestionados por la propia plataforma, ¿vale? Lo primero de todo me voy a presentar. Mi nombre es José Torre. Actualmente soy el director de Arquitectura Tecnológica, Datos y Seguridad de la Universitat Oberta de Cataluña, ¿vale? O Universidad Abierta de Cataluña, si no, así nos hace daño. Soy también director del Centro de Excelencia en ámbitos de inteligencia artificial y también pues achicharro los cerebros de aquellos que se presentan al máster de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial de Núcleo Digital School, ¿vale? O sea que después de daros un poco la tabarra a vosotros, pues mañana se la daré a otros, ¿vale? Y en eso me paso la vida. Venga, pues vamos adelante y lo primero que quiero deciros es algo que ya sabéis, y es que de lo que nos digan no te creas nada y de lo que veas solo la mitad, ¿vale? Y es un poco el lema que actualmente pues, me rige, sobre todo cuando pensamos en diseñar una solución de IA generativa. Porque si yo os enseño esto, lo que a priori parece una cosa puede significar otra muy diferente, ¿no? ¿Cuántos de vosotros creéis que esta persona está mirando de lado? Si yo tapo esto así, ¿cuántos creéis que está mirando de lado ahora? ¿Cuántos creéis que está mirando de frente? Todo el mundo, ¿no? O sea, lo que a ciencia, a primera vista nos puede dar una pequeña impresión, luego cuando lo vamos a rascar, pues nos dice cosas contrarias, ¿no? Y esto puede ser un poco el resultado que nos puede dar un LLM si no lo aplicamos en contexto determinado, ¿vale? Otro ejemplo de una imagen. Esta imagen es una imagen perfectamente posible físicamente, ¿verdad? Si yo le añado un nuevo contexto, cambia la película completamente. Se ha convertido en algo totalmente irreal. Es decir, unos pequeños bits que podamos añadir a una imagen o que un modelo nos pueda responder y nos cambia absolutamente la película. Pensar que un LLM, sobre todo aquellos que son más destinados a usarse como chatbots, pueden producir cientos o millones de respuestas todos los días. Muchas de ellas para usuarios internos y muchas para usuarios externos. Pero no solo nos mienten las imágenes, también nos mienten las palabras, ¿vale? Aquí tenemos la palabra en absoluto. Todos sabéis más o menos lo que significa la palabra en absoluto, ¿no? O no, porque no es lo mismo decir que tenemos el control en absoluto que en absoluto tenemos el control. Son los mismos tokens, son los mismos caracteres. La respuesta podría ser muy similar, pero es justamente todo lo contrario. Y esto es lo que vemos día a día en las respuestas que nos da un Large Language Model. Con lo cual tenemos al menos que coger una idea de decir, cuidado que esto nos puede engañar por algún lado, ¿vale? José Luis Borges decía que hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos, ¿vale? Y ya os podéis imaginar qué enemigos tenemos en el ámbito de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Uno de ellos, y creo que el que más se está repitiendo hoy, es este de aquí, el no determinismo. Y como decía nuestro amigo Forrest Gump, las respuestas de un LLM son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Sí que es verdad que podemos jugar con la temperatura, con parámetros top P, top K, etcétera, etcétera, pero realmente cuando hacemos 1000 iteraciones contra un determinado modelo nos cuesta mucho saber que una respuesta sea más fija, con lo cual experiencias externas a nuestro ámbito empresarial nos puede costar gobernar un poquito. Otro problema que tiene más que ver con la calidad de la información es el garbage in, garbage out. Es decir, la mierda que le metas a un LM es lo que te va a contestar.
Dr. House ya decía que solo hay algo peor que un paciente, bueno, en este caso un LLM tonto, y es un LLM tonto que no sabe que es tonto. Y esto es justamente lo que ocurre en las respuestas de los modelos largos de lenguaje. Otro es la desinformación, ¿vale? Es decir, nosotros nos podemos creer que esta información es veraz, pero como diría Aníbal Lecter, es capaz de detectar cuando Clarice Starling le va a mentir. Con lo cual nosotros tenemos que ser un poquito Aníbal Lecters para determinar o para saber a ciencia cierta cuando un modelo nos va a contestar con cosas que no vienen a cuento. Otro que también se ha repetido mucho hoy en día es la toxicidad. Y es que nuestro LLM puede caer en el lado oscuro, ¿vale? No sé si os acordáis del famoso caso de Tai, que fue un chatbot que se publicó en Twitter en Estados Unidos hace años y que duró 24 horas en producción porque los usuarios tardaron menos de 24 horas en convertirlo en la reencarnación viva de Hitler sobre la faz de la Tierra. Con lo cual hay que tener mucho cuidado de qué tipo de respuesta nos va a dar un LLM, porque al final también es branding, representa nuestra marca, representa nuestra empresa, representa nuestra imagen, ¿vale? Otra de las cosas que vemos es el control de acceso, ¿vale? O sea, este hombre que es Clint Eastwood en la película de Gran Torino, pues lo que no quería es que nadie jugara cerca de su casa, ¿no? Y cuando estamos trabajando con aplicaciones donde tenemos bases de datos más o menos estructuradas, ya no hablo de bases de datos vectoriales, es muy fácil hacer un análisis, un role-based access control muy fino, ¿vale? Pero ¿dónde está la información? ¿Dónde radica la información de que después de que acabe esta charla me tengo que ir a tomar una cerveza? ¿Dónde lo tengo en el cerebro almacenado? Ese espacio físico es muy complicado, con lo cual definir dentro de una solución de IA generativa qué preguntas puede o no dar respuesta a un modelo, a un usuario que tenga un rol determinado, es muy complicado, ¿vale? Y luego está la privacidad, ¿vale? Ya sabemos que estos modelos pues, tienen que ser 100% compliance para que no tengamos muchos sustos. Venga, pues vamos a empezar a prepararnos, ¿no? Porque como decía Benjamin Franklin, al no prepararse lo que estamos haciendo es prepararnos para no fracasar. Con lo cual, a pesar de que a día de hoy estemos desarrollando muchas pruebas de concepto más o menos industrializadas, tenemos que construir un framework muy potente para que cuando estas barreras más o menos las podamos solventar de una manera sencilla, podamos escalar de una manera fácil y ágil, ¿vale? Os voy a sacar la misma slide que habréis visto 400 veces, lo siento. Al final de todo le añadiré mi apunte personal. Pero sabéis que para empezar a trabajar con una aplicación de IA generativa, lo primero que necesitamos es alguien que tenga información que cree que es útil, ¿vale? Esa persona lo que va a hacer es cargarla dentro de un sistema y habrá algo, ¿vale? Que lo que hace es meter la tijera a ese documento y genera como pequeños párrafos, ¿vale? Que es lo que se conoce como los chunks. Aquí ya tenemos dos retos hercúleos. El primero es a saber qué porquería nos están cargando y lo segundo es dónde le vamos a meter la tijera, ¿vale? Tercero, tenemos que escoger un modelo de embeddings para transformar esos textos en una serie de vectores matemáticos. Siguiente, esos vectores matemáticos los vamos a enchufar a una base de datos donde muchas veces asegurar el control de acceso es complicadísimo. Y ahora ya esto tiene que funcionar, porque aparecen los usuarios que tienen unas necesidades imperiosas, como siempre. Además, el negocio siempre tiene mucha prisa para todo. Consumidores nos van a hacer una pregunta, nos va a llegar a un orquestador, ese orquestador va a ir a recuperar la información a esta piscina donde se supone que hay vectores, los va a recuperar, luego puede o no aumentar esas respuestas utilizando pues, funciones terceras, agentes, etcétera, etcétera. Se las pasa a un LLM, que es el que le dice, mira, te voy a pasar la pregunta y la respuesta. Esto es como copiar en un examen. Te paso la pregunta y la respuesta y tú simplemente lo que haces es me la maquetas. Te la devuelvo. Bueno, vamos a ver ahora, evaluar si esa respuesta es buena o no es buena. Venga, sí. Siguiente. Ahora vamos a validar realmente si se está pasando o no se está pasando a la hora de contestar según qué cosas. Y finalmente esto le llega al consumidor. En todo este tinglao, ¿qué creéis que puede salir bien? Porque salir mal es lo lógico, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es clasificarlo en 5 grupos para poder exprimir la máxima de divide y vencerás. Tenemos por un lado los problemas que tienen que ver con la gestión de datos, ¿vale? Segundo, los de gobierno de datos. Guau, José, te estás viendo muy arriba y ahora me vas a hablar de gobierno de datos. No, no os preocupéis. Vamos a hablar de la parte más técnica, ¿vale? De control de acceso. Siguiente, la evaluación de las respuestas. Cuarto, los guardarraíles y luego la observabilidad de todo el sistema, ¿vale? Son 5 bloques que tenemos que trabajar de una manera muy precisa
para hacer que nuestras soluciones de inteligencia artificial sean escalables, seguras y todos los adjetivos preciosos y bonitos que queramos poner, ¿vale? ¿Quién conoce el efecto mariposa de matemáticas? ¿Cuántos lo habéis experimentado a la hora de cambiar una línea de código? ¿Y cuántos lo habéis experimentado al cambiar una línea de código en producción? Hay muchos, ¿eh? Cuando un bot o un asistente de IA generativa nos contesta una milonga, ¿vale? Lo primero que hacemos es cambiar la línea de código, que es ir al documento donde se encuentra la documentación, en producción cambiar dos líneas, pero no sabemos qué efectos tiene esto, ¿vale? Con lo cual puede producir un efecto secundario en toda mi aplicación que haga que cuando quiero arreglar una respuesta determinada, genera una confusión en todas las respuestas que viene detrás. Con lo cual ya os podéis imaginar que esto va a ir en algo que acabe en ops, ¿vale? Yo lo llamo knowledge ops, porque al final lo que estamos haciendo es trabajar con conocimiento, con lo cual tiene que haber un framework que permita a un productor de conocimiento tener la información, validarla de manera automatizada, cargarla, enmascararla, deployarla, automating test, etcétera, etcétera, para poder operar de manera segura con esa información, ¿vale? Con lo cual aquí vamos a tener varios retos. Por un lado el preprocesamiento, por otro lado las validaciones, por otro lado la estrategia de chunking, ¿vale? De donde metemos la tijera, y por otro lado el versionado. Estos 4 puntos son muy importantes a la hora de trabajar con la gestión de datos. Es decir, antes de que el fichero cargue en la base de datos vectorial, tenemos que empezar a trabajar en estrategias que más o menos ocupen estos 4 puntos, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Venga, pues como estamos trabajando con Amazon Web Services, pues lo que podemos hacer es decir, bueno, pues vamos a montar un framework que cuando venga un productor va a cargar la información a través de una interfaz de usuario, lo va a dejar dentro de un bucket de S3, esto va a lanzar una lambda que se va a encargar del preprocesamiento de la información, luego va a llamar a otra, pues, otra lambda, vamos a usar Step Functions o SNS, SQS, dentro de Amazon Web Services tenemos millones de maneras diferentes de resolver un problema. Luego vamos a volcar esa información a otro bucket que podemos decir que la información ya está limpia. Luego vamos a aplicar esa estrategia de chunking. Vamos a dejar en otro bucket los chunks. Y luego lo que vamos a hacer es versionar la información. Acordaros, es importante por temas de auditoría también guardar que la información que utilizamos hace 14 meses para dar respuesta a algo que era importante para nuestro negocio, se hizo con una versión determinada de las fuentes de información, porque muchas veces lo que hacemos es cargarnos el documento a pelo. Con lo cual aquí ya tenemos que pensar en que necesitamos probablemente algo parecido a un Git de datos. Podemos utilizar S3, podemos utilizar DBC, que es Data Visual Control, que es una herramienta open source que sube una capa de lógica por encima del propio Git, pero lo que es importante es tener un versionado de la información y saber qué información era la que estaba en mi espacio vectorial y que daba respuestas a producción en un determinado mes. Porque por compliance esto es importante, ¿vale? Os voy a poner un par de ejemplos en las lambdas de validaciones, por ejemplo. Dentro de AWS tenemos un servicio que se llama AWS Comprehend, que podemos utilizar, por ejemplo, para detectar pues, determinada información personal, ¿vale? Además es un servicio autogestionado, que no tenemos que desplegar ni infraestructura ni nada y que simplemente pues, nos cobran por consumo. Aquí tenemos una serie de datos. Estos datos se los he pasado a la API de Comprehend y Comprehend pues, al final lo que hace es detectar en qué piezas del texto general se encuentran tanto un nombre, ¿vale? Esto no me pinta, un nombre, una cuenta bancaria o un número de teléfono. Luego con esto podemos hacer lo que queramos. Podemos llamarle a todos día Mr. X, podemos enmascararlo, podemos cambiar el nombre que sea. Dependiendo del contexto de la información, pues podemos dejarlo tal cual, ¿vale? Pero tenemos que tener una estrategia, ¿vale? Otra de las cosas que podemos utilizar es, pues nos vamos a Hugging Face, escogemos un modelo, en este caso, pues por ejemplo, Pebble Topic Classifier, lo podemos desplegar en AWS SageMaker y pasando en el mismo texto, lo que podemos hacer es automáticamente saber el tipo de información o a qué usuarios, ¿vale? Dentro de mi organismo pues, o de mi organización estaría destinada esta info, ¿no? Por ejemplo, gracias a Pebble Topic Classifier pues podemos saber que este documento pues, tiene información de lista de precios, al menos la cuenta corriente, información de clientes, etcétera, etcétera, ¿vale? De esta manera también somos capaces de introducir dentro de los metadatos de este documento a qué probables roles iría destinada esta información, ¿vale? Venga. Nos vamos a gobernar los datos, que probablemente es lo más complicado de todo, ¿vale? ¿Qué es lo que dice la definición de la RAE de Data Governance? Pues conjunto de procesos, roles, políticas, estándares y métricas que aseguran el uso efectivo y eficiente de la información en una organización. Esto se lo vamos a dejar un poco a la parte más estratégica. Yo me voy a meter sobre todo en
qué mecanismos o qué soluciones podemos encontrar dentro de Amazon Web Services para gobernar el acceso a una base de datos vectorial, a una base de datos de conocimiento, ¿vale? Venga, entonces, lo importante es que el usuario azul solo puede acceder a sus piececitas azules, el usuario verde a las suyas, el usuario rojo a las suyas, y que haya pues, una encriptación en reposo, en tránsito y todo lo necesario para hacer segura este tipo de aplicaciones, ¿vale? En una política de acceso de control basado en roles, trabajando con IA generativa, lo que podemos hacer es insertar como parte de los metadatos aquellos roles o aquellos usuarios que son los destinatarios de esta documentación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estamos utilizando el texto puro y duro, el embedding, el usuario que lo insertó, la categoría que está clasificada, la fecha de creación y, en este caso, qué usuarios o qué roles son los que tendrían acceso a hacer el retrieve de esta información. En este caso es HReader y Financial Reader, ¿vale? Esto hace que cuando grabemos esta información, ¿vale? Este embedding dentro de la base de datos vectorial, esta información esté integrada dentro del propio registro, ¿vale? Dentro de Amazon Web Services tenemos varios servicios para hacer de base de datos de conocimiento o bases de datos vectoriales. Tenemos Kendra, tenemos Aurora con la extensión de pgvector o tenemos OpenSearch, ¿vale? El problema que tenemos es que luego cada vez que tengamos que hacer una consulta tenemos que aplicar el mismo where, ¿vale? Con lo cual hace que tanto la ingesta como el retrieve de esta información, si lo queremos gestionar de manera manual, sea bastante tedioso y principalmente sea pues, muy destinado a que podamos cometer errores y que aparezca datos de nómina que sean consultables por pues, un determinado perfil dentro de nuestra organización, ¿vale? Con lo cual, lo que podemos hacer es irnos a herramientas que nos dan los propios servicios de AWS, esas bases de datos de conocimiento, como puede ser el User Context Filtering de Kendra, que nos permite integrarlo directamente de una manera muy fácil con el servicio, o si utilizamos pues, OpenSearch, utilizar Fine Grained Access Control, que incluso nos permite identificar qué campos de la información son los que queremos compartir con determinados usuarios, ¿vale? Con OpenSearch podemos bajar mucho a la granularidad con la que queremos gestionar y controlar los servicios, ¿vale? Luego, si no queremos complicarnos la vida, o si principalmente lo que queremos es tener una fuente de datos externa, como en este caso Google Drive, donde yo ya tengo definida mi política de accesos, puedo utilizar en este caso Peblo, que es esta librería open source que os decía anteriormente, y lo que podemos hacer es tratar de hacer no solo crawlear los documentos, sino también crawlear los permisos que tienen estos, ¿vale? De tal manera que solo nos preocupamos en dar permiso en la fuente de datos original y no tenemos que replicarlo. Ya sabéis que la réplica muchas veces conlleva errores, ¿vale? Luego, para recuperar esta información, pues básicamente pues tenemos que usar su retrieval para que pueda pues, utilizar la información que estamos incorporando, ¿vale? Luego Peblo también, pues podemos ver, nos monta como una especie de cuadro de mandos donde podemos tener un dashboard de auditoría para saber qué tipo de accesos, ya sean controlados o no controlados, se están haciendo a través de nuestras aplicaciones, ¿vale? Venga, vamos a la evaluación de respuestas, que sería el tercer nivel. Y nosotros la evaluación de respuestas las entendemos en tres ámbitos. El Human in the Loop, utilizar métricas de evaluación o utilizar un LLM as judge, ¿vale? Cada una tiene sus pros y sus cons, pero siempre insistimos que la mejor manera de empezar un caso de inteligencia artificial generativa es meter a personas que puedan revisar de manera manual el uso. Hombre, esto ya sabéis que en casos donde se exija una sincronicidad o baja latencia es muy complicado, o al menos la evaluación la hace siempre a posteriori. Pero en aquellos escenarios donde haya procesamiento batch, donde alguien pueda revisar de manera manual las propuestas de respuestas que te da la IA, es altamente recomendable y siempre recomendamos empezar por este tipo de escenarios, ¿vale? En el caso de Human in the Loop, tenemos un consumidor que manda un prompt, lo buscamos de la base de datos, se lo manda a un LLM y esa respuesta del LLM no va al consumer, sino que va al evaluador, ¿vale? Esta persona revisa la respuesta, la retoca, ¿vale? Y luego la respuesta que dio originalmente el LLM, tanto el evaluador, se lleva a un módulo de auditoría para comparar la similitud que tienen ambas, ¿vale? De esta manera, pues podemos ir viendo cómo las respuestas que va dando nuestro LLM se van aproximando más a las que realmente está utilizando el evaluador. Esto es una manera inteligente o al menos segura de utilizar o de desplegar un primer caso de IA generativa, ¿vale?
Muchas veces no tenemos esta información o es síncrona y las revisiones se hacen a posteriori, ¿no? Alguien las evalúa y dice, yo antes esta pregunta, o tenemos una batería de 500 preguntas-respuestas y lo que estamos haciendo en un entorno de test es probar más o menos cómo avanza nuestro modelo, ¿vale? Aquí podemos, si no tenemos a alguien que nos pueda ayudar, podemos utilizar métricas, ¿vale? El sistema es parecido, al final lo que hacemos es enviar el input, el output y el contexto a un scorer, ¿vale? A algo que nos va a hacer de evaluador, a una métrica, que nos va a dar la puntuación y la razón, ¿vale? Y luego un sistema de thresholding, que el thresholding básicamente lo que va a decir es si pasa o no pasa. ¿Y por qué es importante utilizar un threshold? Porque no es lo mismo que una persona de un departamento de IT haga una pregunta de tecnología a que haga una pregunta de finanzas. Porque si yo soy una persona del departamento de IT y tengo un background tecnológico, soy capaz de discernir si la respuesta que me está dando el modelo es buena o mala. Pero si le estoy haciendo preguntas de finanzas, pues igual no tengo ni pajolera idea. Con lo cual, muchas veces este threshold también tiene que estar asociado al rol y al tipo de pregunta que está realizando una persona, ¿vale? Venga, ¿cuáles son esas métricas? Pues aquí os he puesto 4, ¿vale? Rojo, azul, perplejidad y VERSCORE. Cada una de ellas tributan contra un escenario pues concreto, ¿no? Pues por ejemplo, Rush está muy bien para evaluar resúmenes. Si tenemos una tarea de IA generativa que se basa en aplicar resúmenes, pues Rush nos va a ayudar perfectamente. BLE para todo el tema de traducciones, ¿vale? Perplexity y VerteScore, pues básicamente para evaluar respuestas y sobre todo cuando A y B pues se parecen y en qué grado y en qué medida, ¿vale? Aquí os he dejado pues básicamente los casos de uso y también algún escenario, ¿no? RUS, por ejemplo, comparar un resumen generado por un LM sobre un artículo de noticias, Emble para evaluar la calidad de la traducción de un poema al inglés, Perplexity para comparar la perplejidad de dos LMs diferentes al generar un texto en un dominio específico y VerteScore para, por ejemplo, evaluar la calidad de un LM al responder preguntas comparando con las de un ser humano. Vale, vamos a ver qué tal funciona esto, ¿no? Porque sobre la teoría esto funciona de lujo. Esto es mi consola, no la saco ahora porque si no no me va a dar tiempo, pero como podéis ver tengo dos textos, el primero de ellos habla del cambio climático, el segundo del calentamiento global, más o menos tienen una estructura parecida y el contexto es similar, y VerteScore nos da una respuesta, una puntuación, en este caso una precisión de 0,78, que no está mal, ¿vale? Ahora vamos a cambiar completamente de escenario y nos vamos a ir a este. Tenemos por un lado que el cambio climático, es la misma anterior, es un problema global y en este caso estamos hablando que el Real Madrid se coronó campeón de la Champions. Me cuesta mucho leer este texto porque vengo de Cataluña y os lo dejo a que lo interpretéis vosotros, pero al final pensar que la precisión baja. Pero aún así VerteScore nos ha dado un 0,61 de similaritud, que bueno, se lo paso a mi niño, igual pone alguna objeción, ¿vale? Venga. Pero si nos queremos ir un paso más allá, si no queremos utilizar a personas, no queremos utilizar métricas, ¿por qué no utilizamos otro modelo de IA generativa para que nos resuelva este problema? ¿Vale? Eso es lo que se conoce como utilizar un LM como juez. Y lo que vamos a hacer es utilizar la cadena de relacionamiento, el chain of thought, ¿vale? En este caso, lo que le vamos a decir es que eres un asistente, bueno, por ejemplo, tenemos un modelo desplegado en Bedrock que nos ha hecho un resumen, ¿vale? Y tenemos una respuesta similar que ha generado un humano y lo que queremos es ver qué tal de bien contestó este modelo. Creamos este asistente indicándole que eres un asistente de evaluación de lenguaje natural, altamente capacitado, donde tu tarea bla, bla, bla. Y lo que queremos es que evalúes, por ejemplo, 4 grupos, ¿no? Contenido. Ambos textos transmiten la misma información, los textos utilizan un vocabulario similar, en estructura la organización de la información es similar en ambos textos, qué tipo de intención tienen. Aquí te vamos a insertar el primer texto que es el que ha generado el LLM número 1 y aquí te vamos a insertar el texto que ha generado en este caso el revisor humano, ¿vale? Por favor, proporciona una puntuación numérica de 1 a 10 y luego justifícame por qué. A este modelo le vamos a enchufar estos dos textos, que es lo que nos faltaba, y tenemos aquí la respuesta, ¿vale? Por un lado tenemos que a nivel de contenido nos lo puntúan 9 sobre 10, que está bastante bien, porque además son bastante similares. Fijaros que antes VerteScore nos daba una puntuación de 0,78, aquí ha subido bastante, pero además también podemos puntuar vocabulario y estilo. Esto está muy bien porque nos permite diferenciar dónde está el problema. Hoy os han hablado mucho de RAG, os han hablado mucho de fine tuning. Con fine tuning vamos a trabajar mucho el tono. Con el RAG lo que vamos a trabajar es mucho en el contenido, en la respuesta.
un vocabulario y un estilo muy alineado con un 10 nos indica que el modelo no tiene un buen fine tuning, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y con un contenido pues muy alto indica que al menos la información que estamos utilizando para crear el RAG pues está bastante bien. Luego la estructura es importante, sobre todo en aquellos escenarios como puede ser un call center, porque podemos utilizar este tipo de técnicas para evaluar las respuestas que se dan en un call center. Pues los call centers tienen una política definida de hola, buenas tardes, me llamo Juan, en qué puedo ayudarle, y luego acabar con un, si tiene otro problema, no duden en llamarnos, no sabe qué descuento le podemos hacer, ¿vale? Con lo cual esa estructura se puede validar también. Y luego, pues la intención, saber si el call to action o cualquier otra cosa que haya por detrás, pues es válida, ¿vale? Si no queremos montarnos este sistema en Bedrock, sino, o sea, subir un modelo y creárnoslo a mano para luego almacenar los resultados, explotarlos, podemos utilizar la evaluación de modelos de Bedrock, ¿vale? Que funciona de la siguiente manera. Puedo dar de alta ese modelo, puedo utilizar incluso a un equipo revisor humano, le puedo indicar qué tipo de ejercicio quiero hacer. En este caso quiero evaluar Titan Text y quiero evaluar un escenario de pregunta y respuesta. Le voy a indicar que le voy a cargar un conjunto de peticiones propias, ¿vale? Y aquí tendría en gris las preguntas o los datos que yo le estoy cargando a Bedrock, ¿vale? Le diría cuál es el precio, ya le estaría indicando un ejemplo de la respuesta, y con la evaluación de modelos de Bedrock lo que podemos escoger es 10 modelos diferentes y por cada modelo nos genera esta combinación de características, al menos las que hayamos seleccionado a la hora de configurar el escenario, ¿vale? En este caso sería la respuesta del modelo 1, la precisión que tiene a la hora de comparar la respuesta base con la respuesta del modelo, y por otro lado, pues se evaluaría la toxicidad de la respuesta. De esta manera podemos utilizar la evaluación de modelos de Bedrock para poder identificar qué tipo de modelo le va mejor a este escenario, ¿vale? También lo podemos hacer para una auditoría posterior, pero pensar que también está enfocado mucho a hacer un benchmarking a la hora de empezar un modelo propio, ¿vale? Perdón. Venga, ya vamos a empezar a jugar al Tetris. Empezamos a hacer nuestra aplicación de IA generativa y empezamos a jugar. Empezamos a enviar, desplegar un modelo en producción, uno, otro, otro. Y aquí nosotros no lo estamos viendo, pero nuestro Tetris se va ganando. Empieza a aparecer problemas de privacidad. Luego empezamos a ver problemas de mal uso. Seguimos jugando y tenemos que nuestro modelo contesta con sesgos. Aparece la discriminación, aparece la toxicidad y llega un momento que se nos ha acabado la partida, ¿vale? Los guardarraíles son ultra mega importantes porque son aquellos mecanismos, ¿vale?, de seguridad que nos van a ofrecer pautas y límites para garantizar que las aplicaciones de IA se desarrollen para cumplir con los estándares éticos y las expectativas sociales, ¿vale? Sé leer. Venga. ¿Cómo podemos implementar políticas de guardarraíles? Pues podemos utilizar, por ejemplo, WordRes Hub, ¿vale?, que es un proyecto open source que nos permite, pues, por ejemplo, crear nuestras propias políticas o importarnos algunas que haya desarrollado la comunidad. Todo esto lo desplegamos, por ejemplo, en Amazon Web Services y luego, o en una lambda, por ejemplo, y luego lo que vamos a evaluar es escenarios de este estilo. En este caso, estamos evaluando la toxicidad, le vamos a pasar esta frase que no voy a leer, y le vamos a decir que lance una excepción en el caso de que encuentre toxicidad. La respuesta podéis ver que ha pasado por la excepción y no la ha ejecutado, ¿vale? Podemos hacer lo mismo con la validación de secretos. Lo que pasa es que en en este caso lo que vamos a decir es que nos arregle ese problema, ¿vale? Es decir, el modelo nos ha de generar una respuesta, le vamos a decir que nos la arregle y en lugar de encontrarnos un access key y un access secret key, lo que encontramos es la misma información enmascarada, ¿vale? Lo mismo que la evaluación de modelos. Si no queremos montarnos nuestro propio modelo dentro de la infraestructura de AWS, lo que podemos utilizar es la función by default que tiene AWS Bedrock para configurar guardarraíles. Es exactamente lo mismo. Puedes definir, por ejemplo, el tipo de guardarraíl que quieres construir. En este caso es de información personal. En el caso de que encuentres nombres o que encuentres emails, quieres que me lo mascare. Y también incluso podemos aplicar, pues, reglas de expresión regular, ¿vale? Esto al final, cada vez que se envía una respuesta, pues podemos utilizar el propio Bedrock para auditar qué cambios ha realizado, ¿vale? En este caso vemos el prompt, vemos la respuesta del modelo y vemos la respuesta del modelo una vez que ha pasado el guardarraíl. Venga, y aquí pues lo podemos analizar de manera conjunta. Vamos al último punto, que es la observabilidad, ¿vale? En este caso tenemos al ojo de Sauron. Necesitamos algo que nos permita, pues, traquear y tener, pues, en un único entorno, una única herramienta, pues, todo esto que hemos visto que va pasando poco a poco, ¿vale?
Una de las herramientas que podemos utilizar, que también es open source y que la podemos integrar dentro de CSKS y que tiene un soporte directo con Bedrock, es Phoenix, ¿vale? Phoenix tiene como 3 funcionalidades de tracing, de evaluación y de análisis de inferencia. Os voy a explicar un ejemplo y lo vamos a entender. Yo tengo un modelo y ese modelo dentro de mi código le he dicho que integre con, pues por ejemplo, con LangChain y en este caso con Phoenix. Tenemos una pregunta, es ¿qué charla me recomiendas para saber cómo auditar la IA generativa? ¿Vale? Vamos a hacer clic y aquí tenemos, pues, qué charla me recomiendas para saber cómo auditar la IA generativa. Según la agenda, la sesión que recomendaría es esta en la que estáis, ¿vale? Podemos hacer clic y ver un poquito el análisis tanto de alucinación como de similitud en la pregunta-respuesta que ha hecho. En este caso, lo que hace el sistema es le pide a Bedrock que le envíe, que le mande una petición, ¿vale? Para que conteste y vuelve a enviarle una respuesta a Bedrock informándole, oye, ¿esta pregunta-respuesta crees que es correcta con esta información que me han proporcionado? Y él te la evalúa, ¿vale? Finalmente, lo que tenemos incluso es saber en qué documento se encontraba el contexto que ha recuperado el RAC, con lo cual podemos hacer una auditoría perfecta, ¿vale? E incluso, pues, el output message final que ha enviado el sistema, ¿vale? Importante también en Bedrock es activar siempre los registros de CloudWatch para poder tener una auditoría a la hora de utilizarlo. ¿Qué nos ofrecen los registros de CloudWatch? Pues exactamente toda esa información, hora de invocación, pregunta, token entrante, token saliente, etcétera, etcétera. Esto se pasa al sistema que os decíamos antes de Human Feedback, se hace la similitud y listo. Última ya, acabamos con la ayuda que nos da AWS Audit Manager, ¿vale? Que sepáis que ha generado un nuevo framework de auditoría con 110 controles para que si queremos levantar una solución de IA generativa dentro de Stack AWS, podamos utilizar los 52 controles automáticos o los 58 controles manuales, que son checklists, para que nos proponga recomendaciones a la hora de abordar un framework escalable, seguro, de inteligencia artificial generativa. Finalmente, recordar que el primer paso para hacer estofado es atrapar el conejo. Así que empezar ya a implementar vuestro propio framework y daros las gracias por haber soportado este tostón de última hora. Nos vemos. Muchas gracias, José.